Este es Theodor Kaczynski. Más conocido como el Unabomber, fue un genio matemático con un coeficiente intelectual de 167 más alto que el de Albert Einstein. Desde muy joven destacó académicamente, estudiando en Harvard y obteniendo un doctorado en matemáticas. Sin embargo, decidió renunciar a su vida académica y marcharse a vivir aislado en una cabaña en Montana, sin electricidad ni comodidades modernas. Entre los años 1978 y 1995, Kaczynski llevó a cabo una campaña de atentados con cartas bomba dirigidas principalmente a universidades y aerolíneas, acciones que aterrorizaron a Estados Unidos durante casi 20 años. En total, envió al menos 16 bombas, resultando en la muerte de 3 personas y heridas a otras 23. Su estrategia no solo era violenta, sino también ideológica. Escribió un manifiesto llamado La Sociedad Industrial y su futuro, donde criticaba profundamente la tecnología, la industrialización y el impacto de la sociedad moderna. Esta es la historia de Ted Kaczynski. Ted Kaczynski vino al mundo el 22 de mayo de 1942, en un hospital de Chicago, en plena incertidumbre de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, Wanda y Theodor, eran una pareja trabajadora que soñaba con darle a su hijo una vida mejor que la que ellos habían tenido. Durante los primeros meses, Char fue un niño tranquilo, observador, con una mirada profunda que parecía analizarlo todo incluso antes de aprender a hablar. Pero su infancia no estuvo libre de dificultades. Cuando apenas tenía 9 meses, una enfermedad lo obligó a permanecer aislado en un hospital durante semanas, lejos de sus padres. Aquella separación marcó profundamente su desarrollo afectivo, según relataría su madre años después. Aún así, Chad creció en un hogar donde predominaban el esfuerzo, la disciplina y la esperanza. Su padre trabajaba largas horas en una fábrica, mientras su madre se encargaba de transmitirles a sus hijos el valor del estudio. Desde muy pequeño, Chad mostró una facilidad excepcional para aprender. Aprendía antes que los demás, entendía cosas que otros niños ni siquiera podían pronunciar y demostraba una memoria fuera de lo común. A los 16 años, cuando la mayoría de los jóvenes apenas comienza a descubrir quiénes son, Chad Kaczynski ya estaba cruzando las puertas de una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard. Su admisión era la prueba indiscutible de un talento extraordinario, pero también el inicio de una etapa que marcaría profundamente su personalidad. Durante su estancia en Harvard, no solo enfrentó el aislamiento académico y social, sino que también quedó atrapado en uno de los capítulos más perturbadores de su vida, los experimentos psicológicos dirigidos por el profesor Henry Murray, un exanalista de la OSS, precursora de la CIA, conocido por sus métodos extremos. Los experimentos se presentaron como simples entrevistas intelectuales, un intercambio de ideas sobre sus convicciones personales. Pero detrás había un propósito muy distinto: romper emocionalmente a los participantes. Murray buscaba estudiar la resistencia psicológica bajo presión, utilizando tácticas de confrontación agresiva que hoy serían consideradas éticamente inaceptables. Para Chad, aquello fue un golpe inesperado. Primero, se le pidió que escribiera un ensayo detallando sus creencias más profundas, sus valores, su visión del mundo. Después, al entrar en la sala de experimentación, se encontró con algo muy distinto a un debate académico: una demolición psicológica sistemática. Los investigadores atacaban sus ideas, ridiculizaban sus argumentos, lo acorralaban con críticas y burlas diseñadas para degradarlo. Todo era registrado: su postura, sus gestos, sus reacciones, su respiración. Chad quedaba allí, solo, frente a un equipo que analizaba cada señal de debilidad emocional. Tras sobrevivir a la presión de Harvard y a los experimentos psicológicos que marcaron su juventud, Chad Kaczynski emergió con una mente aún más afilada, casi prodigiosa. Su talento matemático era tan extraordinario que, incluso entre las mentes brillantes de la época, él destacaba sin esfuerzo. Por eso, después de graduarse, su camino natural fue continuar con un doctorado en matemáticas, un desafío que para él parecía más una extensión de su propio pensamiento que un reto académico. Después de su breve pero prometedora carrera como profesor en la Universidad de California en Berkeley, algo dentro de Chad Kaczynski comenzó a romperse de manera definitiva. Había alcanzado el éxito académico que muchos soñaban, pero para él aquello no significaba libertad ni realización.
Cada clase que impartía, cada reunión administrativa, cada pasillo lleno de voces y pasos, lo hacía sentir más atrapado. Ted comprendió que lo que le había parecido un refugio intelectual era en realidad otra estructura más del sistema que tanto lo asfixiaba: normas, jerarquías, burocracia, expectativas sociales, y una sensación constante de artificialidad. Lo que él anhelaba no era prestigio, era silencio, autonomía, naturaleza. Y sobre todo, escapar de un mundo que sentía hostil y mecánico. Con ese pensamiento creciendo como una raíz profunda, tomó una decisión que para muchos resultó incomprensible: abandonarlo todo. Junto con su hermano David, viajaron a una zona remota cerca de Lincoln, Montana, un lugar casi salvaje, rodeado de bosques densos, montañas silenciosas y caminos que se convertían en rutas intransitables cuando caía la nieve. Allí, en un terreno aislado, Ted construyó con sus propias manos una pequeña cabaña de madera, de apenas unos metros cuadrados. No tenía electricidad, ni agua corriente, ni calefacción más allá del fuego que él mismo encendía. La mayoría de la gente habría considerado ese entorno inhóspito; para Ted, era un santuario. Cuando Ted Kaczynski se retiró al bosque de Montana, su aspecto comenzó a reflejar de manera dramática la vida de aislamiento y autosuficiencia que había elegido. Lejos de la ciudad, de la universidad y de cualquier interacción social regular, su cuerpo y su rostro cambiaron visiblemente. Poco a poco, esas reflexiones dieron paso a la acción. Sus primeros actos no fueron masivos ni mediáticos, sino experimentales y cuidadosamente planificados. Kaczynski comenzó a fabricar artefactos explosivos caseros, probando su funcionamiento en áreas remotas, lejos de cualquier testigo. Cada prueba era un aprendizaje: cómo combinar materiales, cómo detonar a distancia, cómo evitar ser atrapado. Las primeras víctimas de Ted Kaczynski marcaron el inicio de su escalada como el Unabomber, aunque al principio sus ataques eran discretos y cuidadosos. Su primera bomba conocida explotó en 1978, dirigida a un profesor de ingeniería en la Universidad de Northwestern, un objetivo que para él representaba el mundo académico y tecnológico que repudiaba. La explosión no mató a nadie, pero sirvió como prueba de su capacidad para fabricar y detonar artefactos explosivos sin ser detectado. El primer paquete enviado por Ted Kaczynski en 1978 fue más que un objeto físico, fue el inicio silencioso de una campaña que nadie imaginaba. A simple vista, parecía un envío común, un pequeño paquete rectangular envuelto de manera rudimentaria, con etiquetas escritas a mano y un aspecto casi torpe, como si hubiese sido armado con prisa o poca habilidad. Pero esa apariencia descuidada era intencional. Ted buscaba que pareciera inofensivo, algo que cualquier persona abriría sin sospechar. Ted Kaczynski conoció a Alan Kilpatrick en los años posteriores a su doctorado, mientras todavía se encontraba vinculado al mundo académico y antes de retirarse por completo a su cabaña en Montana. Ellen era parte del círculo social universitario y compartía con Ted ciertos intereses intelectuales, aunque su mundo social y emocional era mucho más amplio y natural para ella que para él. El encuentro con Ellen, aunque breve y limitado, mostró que Ted podía, bajo circunstancias específicas, establecer un vínculo humano. Pero su aislamiento, su obsesión con la independencia y sus ideas radicales terminaron transformando incluso esa relación en un capítulo cerrado de su vida. Ted, deprimido y sintiéndose algo humillado, regresó al único afín que le permitía sentirse libre, y ese era el seguir fabricando bombas. La segunda bomba de Ted Kaczynski fue enviada poco después de su primer envío, esta vez dirigida a una aerolínea, símbolo de la tecnología y la sociedad moderna. El paquete fue dejado en el área de correo interno y parecía rutinario, pero al ser manipulado hirió a un empleado, causándole quemaduras y lesiones en la mano. Aunque no hubo víctimas fatales, este ataque confirmó que Ted podía operar desde el anonimato, marcando el inicio de su patrón de ataques cuidadosamente planificados. El diseño se basaba en crear un mecanismo que reaccionara al ser abierto, aprovechando presión o movimiento. El objetivo no era la fuerza de la explosión en sí, sino el elemento sorpresa: lograr que quien abriera el paquete sufriera lesiones por la activación repentina del artefacto. Su intención era que la bomba explotara en pleno vuelo, causando su destrucción, aunque la bomba viajó a Washington, D.C. Por suerte no explotó, pero esta vez las autoridades se tomaron las cosas más en serio.
El nombre Una Bomber no fue creado por Chad Kaczynski, sino por el FBI mientras investigaba los primeros ataques. El 10 de junio de 1980, Chad Kaczynski envió un paquete bomba a Percy Wood, quien en ese momento era presidente de United Airlines. Cuando Wood manipuló el paquete, este explotó, causándole cortes severos y quemaduras en gran parte del cuerpo y el rostro. Este ataque fue parte de la campaña de Kaczynski contra entidades que él veía como símbolos del poder tecnológico e industrial, en este caso, una gran aerolínea. Entre 1981 y 1982, Chad Kaczynski envió varias bombas dirigidas principalmente a universidades. 1981, Universidad de Utah, paquete bomba encontrado y desactivado, no hubo heridos. 1982, Universidad Vanderbilt, paquete explotó al ser abierto por la secretaria del profesor Patrick Fisher, causando quemaduras graves. 1982, Universidad de California, Berkeley, bomba en una sala de descanso, explotó al ser manipulada por el profesor Diógenes Angelakos, provocando heridas y quemaduras. Estos ataques mostraron un patrón: dirigirse a instituciones académicas, usando paquetes discretos que podían herir al personal que los abría. Tras los primeros intentos fallidos de enviar bombas, Chad Kaczynski se volvió aún más meticuloso y cauteloso. Los errores iniciales, como detonaciones prematuras o paquetes descubiertos antes de activarse, lo obligaron a perfeccionar sus diseños y métodos de envío. Durante los primeros años de los ataques del Unabomber, finales de los 70 y principios de los 80, el FBI contaba con muy pocas pruebas físicas o concretas. Dejó de mandar bombas por 3 años, a lo cual el FBI creyó que se había retirado, pero en realidad solo tomó un descanso en su cabaña para estudiar y perfeccionar su técnica, ya que lo peor estaba por llegar. Después de varios años de ataques intermitentes y periodos de aparente inactividad, Chad Kaczynski volvió a enviar paquetes explosivos en 1985, marcando una escalada en su campaña. Tras algunos fallos iniciales que no causaron víctimas graves, su regreso mostró una planificación más refinada y objetivos más selectivos. En esta etapa, Chad combinaba su aislamiento absoluto en Montana con un estudio detallado de sus víctimas, académicos, ingenieros y personas vinculadas a la tecnología industrial. Sus bombas se volvieron más peligrosas y precisas, causando heridas graves a varias personas. Un estudiante de ingeniera casi perdió un brazo en Berkeley. Uno de los ataques más notorios de Chad Kaczynski fue el envío de un paquete bomba a Boeing, la importante compañía aeroespacial. El paquete estaba dirigido a un empleado de la empresa y formaba parte de su campaña contra instituciones vinculadas a la tecnología y la industria. En diciembre de 1985, Chad colocó una bomba en el estacionamiento de una tienda de computación en Sacramento, California. La víctima fue Hugh Scruton, dueño de la tienda, quien al recoger el paquete explotó y murió. Ted se mostró contento, y aunque el FBI sacaba sus conclusiones, aún no tenían algún perfil sólido como para dar con él, y Chad consideraba al FBI unos incompetentes y tenía tan poco respeto hacia ellos que se dedicó a recoger vello púbico del baño de una estación de autobuses y los insertaba para despistar al FBI, aunque estaba tan confiado que cometió un pequeño error. En 1987, Chad Kaczynski envió uno de sus dispositivos más notorios, un paquete bomba que contenía clavos y metralla, diseñado para maximizar las heridas al abrirlo. Este artefacto fue dirigido a una universidad o institución tecnológica, siguiendo su patrón de atacar personas vinculadas al progreso industrial y académico. Cuando la víctima manipuló el paquete, sufrió heridas graves causadas por los fragmentos de clavos y el mecanismo explosivo. En uno de sus envíos, una empleada de la universidad tuvo contacto visual con Chad Kaczynski mientras dejaba un paquete bomba. Gracias a sus observaciones, pudo proporcionar descripciones clave de su apariencia física, lo que permitió a las autoridades elaborar un retrato hablado del sospechoso. La empleada que vio a Chad mientras dejaba un paquete bomba lo describió como un hombre de estatura media, delgado y con cabello castaño oscuro, ligeramente despeinado. Su apariencia era modesta y común, con ropa sencilla, lo que no llamaba la atención a simple vista. Comentó que Chad tenía rasgos faciales marcados pero ordinarios, con una expresión seria y concentrada, mostrando una actitud sigilosa y meticulosa. Según su testimonio, caminaba con cuidado y parecía muy consciente de su entorno, evitando ser observado por otras personas. Aunque Chad estaba confiado.
El FBI ofreció una recompensa de $50,000 y el retrato se comenzó a divulgar por periódicos y TV, lo que despertó la idea a Tad de que tal vez tendría que tomar un descanso, y así lo hizo, logrando desaparecer por 6 años. Aunque regresó a su cabaña, se mantenía informado gracias a las visitas a la biblioteca. En su tiempo libre comenzó a escribir un manifiesto filosófico y político que estaba desarrollando desde la época de Harvard. Tras varios años de ataques intermitentes, en 1993 Ted Kaczynski retomó su campaña con renovada intensidad, enviando paquetes bomba más sofisticados y peligrosos. Esta etapa mostró un aumento en la letalidad de sus dispositivos, causando heridas graves y algunas muertes. Charles Epstein era un genetista y profesor universitario en California que se convirtió en una de las víctimas de Ted Kaczynski. Recibió un paquete bomba en su oficina que explotó al abrirlo. Epstein resultó gravemente herido, sufriendo daños en las manos y quemaduras, pero sobrevivió. David Gellerter era un profesor de informática y científico de la computación en la Universidad de Yale cuando se convirtió en víctima de Ted Kaczynski. En 1993, Gellerter recibió un paquete bomba en su oficina. Al abrirlo, la explosión le causó heridas graves en la mano y el brazo, dejando secuelas permanentes y una larga recuperación. Por si fuera poco, Ted le mandó una carta diciendo lo siguiente: Señor Gellerter, si tuviera cerebro, habrías comprendido que muchas personas sienten un profundo resentimiento hacia la forma en que los techno-nerds como tú están cambiando al mundo. Y no habrías sido tan estúpido como para abrir un paquete inesperado de una fuente desconocida. En ese entonces el FBI estaba perplejo ante lo que veían y elaboraron un nuevo perfil. Ahora buscaban un mecánico de aviones, dando por sentado de que cada vez estaban más perdidos y confundidos. Thomas Mouse era un publicista y ejecutivo de marketing en Nueva York. En 1994, Ted Kaczynski le envió un paquete bomba a su oficina. Al abrirlo, la explosión le provocó la muerte inmediata, convirtiéndose en una de las víctimas fatales del Unabomber. Gilbert P. Murray era un empleado de la Asociación Forestal de California. En 1995, Ted Kaczynski le envió un paquete bomba a su oficina en Sacramento. Al abrirlo, la explosión le provocó la muerte inmediata. El FBI estaba tan desesperado que elevó la recompensa a más de $1 millón y asimismo empleó a muchos investigadores, convirtiéndola en una de las investigaciones más caras de la historia, gastando alrededor de $50 millones. Unabomber, al darse cuenta de esto, envió una oferta a los periódicos más grandes del país en el cual él escribía que si publicaban su manifiesto él dejaría de atacar. A esas alturas el FBI no tenía sospechosos ni ninguna pista e hicieron el ridículo cuando analizaron una de las cartas de Ted cuando encontraron una marca en relieve que decía: marcar a Nathan R. el miércoles a las 7 de la tarde. El FBI se tardó semanas interrogando a todos los Nathan R. del país sin encontrar nada y al final se dieron cuenta de que se trataba de una broma impuesta por el mismo Unabomber para jugarles una mala pasada. El FBI no quería acceder al manifiesto del terrorista, pero estaban desesperados. Así que accedieron. El 19 de septiembre de 1995 el periódico The Washington Post publicó su manifiesto llamado La Sociedad Industrial y su futuro. El manifiesto, La Sociedad Industrial y su futuro, critica duramente la revolución industrial y el progreso tecnológico, argumentando que estos avances han llevado a la humanidad a un estado de esclavitud y alienación. Según él, la tecnología moderna socava la libertad individual al imponer estructuras de control y dependencia. Las instituciones industriales y científicas concentran el poder, dejando a los individuos con poco control sobre sus vidas. El desarrollo tecnológico provoca problemas sociales y psicológicos, como ansiedad, aislamiento y pérdida de propósito. Kaczynski propone una revolución contra la tecnología, alentando el retorno a formas de vida más simples y autónomas, aunque su interpretación extrema lo llevó a justificar la violencia como medio de protesta. El manifiesto combina críticas filosóficas, sociales y políticas, y sirve como justificación ideológica de sus ataques, mostrando que para Ted, la violencia era parte de una lucha contra la industrialización y la tecnología moderna. De hecho, a día de hoy, viendo cómo la tecnología ha impactado en nuestras vidas, no se puede negar que el tío fuera un maldito visionario.
Aunque Chad logró publicar el manifiesto, ese éxito comenzó a convertirse en el gran error que terminaría con esa aura de superioridad con el FBI que tenía. Pues alguien en una lejana librería de Texas reconocería el autor del manifiesto. David de Kaczynski, el hermano menor de Chad. A diferencia de Chad, David llevó una vida convencional, trabajando en asuntos sociales y como educador. A lo largo de los años, mantuvo contacto limitado con su hermano, aunque la relación siempre fue tensa debido al aislamiento y las ideas radicales de Chad. Aunque por distancia llevaban una buena relación y se enviaban numerosas cartas. Pero todo cambió cuando David se casó con Linda Patrick. Ted estaba muy disgustado y no aprobaba la relación entre él y Linda, ya que la responsabilizó de que David cambiara su estilo de vida, así que dejó de mandarle cartas. Aunque Linda tampoco confiaba en Chad, ya que lo consideraba un tipo muy raro y fue la primera en desconfiar de Chad. Aunque David ya conocía la noticia del Unabomber, no sospechaba de la identidad de su hermano, pero Linda sí lo hacía, entonces insistió en que revisaran su pasado, así que buscaron entre todas sus antiguas pertenencias. Encontrando cartas que criticaban la sociedad moderna, y aunque esas cartas no demostraban nada, ya que mucha gente odiaba al sistema y no significaba que la gente enviara bombas. Pero la intuición de la mujer ahí estaba. Mientras tanto, el FBI incorporó al agente del FBI James M. Gerald, experto en lingüística forense, con la misión de analizar el lenguaje del manifiesto para ubicar al Unabomber. David leyó el texto y comenzó a notar paralelismos con la forma de pensar y escribir de su hermano. Reconoció ciertos temas, expresiones y estructuras de frases que le resultaban familiares, así como ideas sobre la tecnología, la sociedad y la independencia personal que coincidían con las de Chad. David también recordó detalles del pasado de Chad, su aislamiento extremo en Montana y su profundo rechazo a la tecnología, lo que reforzó sus sospechas. David entró en un dilema, ya que tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. Denunciar a su hermano y condenarlo a pena de muerte, o callar y convertirse en cómplice de los próximos atentados. Había jurado que nunca abandonaría a su hermano, pero no estaba dispuesto a que siguieran los crímenes. Así que su esposa Linda lo convenció, y fue cuando David encontró un ensayo escrito por Chad en el 71. Gracias a la observación cuidadosa de David y su decisión de actuar, las autoridades pudieron comparar muestras de escritura de Chad con el manifiesto, confirmando su identidad como el Unabomber y llevando a su captura en 1996. Con esta evidencia, el FBI obtuvo una orden para registrar la cabaña aislada de Chad en las montañas de Montana. Al ingresar, encontraron materiales explosivos, diarios codificados, componentes de bombas y borradores del manifiesto, y por si fuera poco, una nueva bomba esperando a ser enviada. Pruebas suficientes para vincularlo directamente con los ataques. Ted no opuso resistencia. Fue arrestado en el lugar, marcando el final de casi 2 décadas de investigación y convirtiéndose en una de las operaciones más grandes en la historia del FBI. Tras su captura en 1996, Chad Kaczynski fue imputado por múltiples cargos relacionados con su campaña de bombas. Asesinato en primer grado, por las muertes de Thomas Masur 1994 y Gilbert Murray 1995. Intento de asesinato, por los numerosos paquetes explosivos que causaron heridas graves a personas como David Golonter y Charles Epstein. Uso de explosivos interestatales, violando la ley federal al enviar bombas por correo entre estados. Conspiración para cometer asesinato, por la planificación sistemática de sus ataques a lo largo de casi 20 años. En total, Chad enfrentaba cargos federales por 16 explosiones y 3 muertes confirmadas, además de heridas a varias víctimas. Su caso se convirtió en uno de los procesos criminales más mediáticos de Estados Unidos, en parte por la naturaleza ideológica de sus crímenes y el largo periodo de anonimato del Unabomber. Esa noche Chad intentó quitarse la vida. Tras ser condenado por sus crímenes, Chad Kaczynski fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1998, tras un acuerdo de culpabilidad que evitó la pena de muerte. Cumplió su condena en el ATMAX, la unidad de máxima seguridad de la prisión federal en Florence, Colorado. Esta instalación es conocida por albergar a los reclusos más peligrosos de Estados Unidos, con medidas extremas de seguridad y confinamiento casi total, lo que impide cualquier contacto con el mundo exterior.
En esta prisión, Chad permaneció aislado la mayor parte del tiempo, con acceso limitado a visitas y actividades, cumpliendo su sentencia de manera permanente hasta el final de su vida. Ted jamás volvió a hablar con David. David reclamó la recompensa del $1.000.000 y la entregó a las víctimas, así como la subasta de sus cosas, y su cabaña se muestra en un museo del FBI. Chad Kaczynski, el Unabomber, murió el 10 de junio de 2023, a los 81 años, en el Federal Medical Center Butner, una prisión médica en Carolina del Norte. Se le encontró inconsciente en su celda por la mañana y fue declarado muerto alrededor de las 8 de la mañana. No se ha confirmado oficialmente una causa definitiva de muerte, aunque varias fuentes señalan que podría haberse suicidado y otras indican que padecía cáncer terminal. Aunque Chad Kaczynski es recordado principalmente por sus ataques violentos, sus ideas y manifiesto han tenido cierto impacto en debates sobre tecnología, industrialización y libertad individual.